De Madrid ha imputado a 4 periodistas por publicar un informe de la UCO, de la Guardia Civil, de la causa contra el fiscal general del Estado. Son redactores de El País, de El Mundo y de 20 Minutos que hicieron su trabajo. En este caso, publicaron el informe de la Guardia Civil sobre los móviles y la cuenta de correo de la fiscal provincial de Madrid. El magistrado que instruye la causa en el Supremo envió el asunto a los juzgados ordinarios después de recibir quejas por parte del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, ambos imputados. A los periodistas se les atribuyen delitos de revelación de secretos. En el caso del juez Hurtado, la investigación judicial y la investigación o la calificación como investigado, es decir, como imputado, por ejemplo, el fiscal general del Estado, era por si él filtró, no los periodistas que publicaron la noticia que se conocía. Claro, en realidad pero es que, lo que el fiscal... es que en este caso... yo entiendo que lo que pedían, digamos, los es una afectados... mayor protección de una su mayor protección intimidad. y que se investigue Claro. quién filtró desde la UCO esos documentos, no el periodista que lo publicó, porque en el caso que lleva Hurtado, insisto, no se persigue a los periodistas, se persigue, en teoría, al que pudo haber filtrado esa circunstancia, ese informe, Claro. esa nota. En este caso parece que el foco cambia y se sitúa Jesús en los periodistas. Claramente. Yo primero lo que decía María, que hay una jurisprudencia más que sobrada que establece cuál es la obligación de un periodista, de un medio, de cuidar el interés general y la veracidad de lo que publica, el contraste de lo que publica. Pero está sobradamente asentada esa jurisprudencia y no viene a cuento investigar o preguntar a los periodistas de dónde le viene una filtración, porque para eso hay unas garantías de lo que es el derecho a la información que nos obliga a todos respecto a la ciudadanía, ¿no? Pero lo que sí se va complicando, a mi juicio, un poco más, es el asunto de que Hurtado solo le haya interesado investigar la posible filtración cometida por, teóricamente o supuestamente, el fiscal general del Estado. Pero se van cruzando otras filtraciones que no interesan. Lo que pidió el fiscal general del Estado era investigar, primero, la reserva de datos que se atropellaron por el camino, pero sobre todo el origen de esa filtración. ¿O acaso se ha intentado imputar a los periodistas o medios que han publicado la otra filtración? Por eso, es que a eso me refería. Una precisión A eso me que refería. me parece relevante y rápida. Hurtado es un magistrado del Tribunal Supremo, no tiene competencia para investigar una revelación de secretos si no me refiero de alguien esto, que no sea aforado, Jesús. Y por lo tanto no es que no le interese, lo que hace es recibir la queja y decidir, la mando al juzgado que tiene la competencia para investigarlo. Pero el que él no sea un podría aforado, investigar filtraciones, pero que sea un ni aforado, siquiera de su procedimiento, que no son indiciariamente atribuibles a un aforado. Pero que sea un aforado lo ha puesto por delante el propio juez Hurtado. En la base de esta instrucción, en el primer auto que se decidió que era el fiscal general. La sala penal del Supremo. Pero es que aquí no se ha establecido eso. No se ha establecido si es un aforado o son 7 o es una fuente. Porque ¿por qué decidimos que no ha sido ningún aforado? Como no hay indicios contra ningún aforado, se manda al juez. Bueno, pues, claro, pero es que indicios sobre esto, teóricamente, cuando llega esa causa, y no me voy a extender, desde el Tribunal Superior de Madrid al Supremo, ni siquiera se hablaba de ese delito. Eso se cambió cuando se rechazó el otro delito. En cualquier caso, aquí, digamos, empiezan a entrar mucho en la ecuación informativa, digamos, los periodistas. Insisto, en un caso lo que se investiga es, imputamos al fiscal general del Estado porque creemos que a lo mejor él pudo haber hecho la filtración, y en el caso de esto, la investigación va contra los periodistas que publicaron la información. Y en este mismo caso nos hemos hartado de hablar de que el señor Lobato enseñó un papel que, como ya había sido publicado por los medios, creía que en principio podría no ser revelación de secretos, ¿no? Es que a mí me parece un poco raro que a los periodistas se les pueda acusar de revelar ningún secreto cuando esa es nuestra profesión. Quiero decir, más allá de lo judicial, ¿no? Si la fiscal se ha quejado y el juez le quiere dar traslado, pues bueno, es una cosa me parece casi procedimental para diluirlo, pero que a los periodistas se nos pongan esa picota, es que no lo entiendo desde ningún punto de vista. Es que es nuestro trabajo, eso va a decaer y no puede llegar a ningún sitio. Bueno, yo creo que es un delirio al que nos estamos acostumbrando a ver a los compañeros haciendo el paseillo de imputados como si fueran delincuentes, cuando lo que están haciendo es su trabajo. Y a mí lo que me preocupa es el trasfondo que puede haber
el mensaje que se quiera estar trasladando a los periodistas que cubren información de tribunales de los riesgos que conlleva y de la situación personal y el trago que supone tener que ir a declarar ante un juez. Es decir, pues es que igual no me compensa publicar esto, aunque tenga acceso, aunque lo pueda conseguir. Y eso es muy peligroso porque el derecho a la información no es un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Y por cierto, no disparen al periodista, porque es que al final esto es vía muerta. Va el periodista, declara, se acoge a su derecho a proteger las fuentes y punto. No hay nada más que investigar. Con lo cual, creo que lo peligroso es el mensaje que se puede trasladar a según qué compañeros o según qué profesionales que decidan que no les compensa el riesgo de seguir investigando, de seguir publicando y de someterse al paseillo judicial al que estamos viendo, que ya no es la primera vez, que en esta causa ya van algunos compañeros. Está la clave de todo. Claro. Es decir, la clave de todo. Cuando también defensas de algunas personas que están en el foco mediático por supuestos delitos judiciales disparan hasta el apuntador, en ese apuntar a todos está esparcer cierto miedo a la hora de informar sobre qué asuntos. Y de eso se trata el meollo. ¿Y cómo se informa? Yo no me imagino a ningún periodista que deje de publicar un exclusivón por miedo a que lo vayan a imputar. Ninguno. No, pero no un exclusivón. O sea, un procedimiento judicial ¿Esto es un papel? está lleno de noticias que merecen ser conocidas, aunque no sean exclusivas. Este informe de la UCO por el que se va a investigar a unos periodistas no fue exclusiva de nadie específicamente, sino de muchos que la publicamos. En El Español la publicamos y seguro que en vuestros medios igual. El amedrentamiento, yo creo que, fíjate, la gente de tribunales, y creo que hablo por todos los compañeros, que además son gente formada y valiente, yo creo que el amedrentamiento en tribunales no funciona. Claro, a eso me refería yo. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a lidiar con informaciones delicadas, a hacerlo con rigor y desde luego a no tener miedo de las consecuencias que pueda arrostrar eso. María, pero también hay decisiones... Y nosotros estamos funcionando con los tribunales constantemente, María, también. Otra cosa es que no funcione. Si nos llaman a declarar, otra cosa es que no funcione. María, el riesgo existe. vamos a ver, digamos, primero, también estamos en un momento de resoluciones judiciales cuando menos chocantes, con lo cual está cambiando todo el concepto que podemos tener de algún tipo de resoluciones judiciales. Pero sobre todo no solo es ya que vaya a tener efecto, sino que el intento o la intención de este tipo de iniciativas es la que es amedrentar a los compañeros. Y hay algunos que trabajan en medios pues más potentes o que tienen una asesoría jurídica más potente y que pueden estar amparados, y hay otros compañeros que a lo mejor están en medios... Esta queja del fiscal general y de la fiscal de Madrid no estaba hecha con la pero intención de simplemente te digo, María, nadie. que el intento parece evidentemente claro de amedrentar a compañeros de profesión. Y unos estarán pues más blindados por el medio o por la trayectoria y saben qué pie colocan después de cada uno, y otros estarán pues a lo mejor en una situación más delicada porque son medios más pequeños, no tienen defensa jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estoy contigo en que no va a tener ningún recorrido, seguramente, aunque están cambiando algunas cuestiones judiciales, pero otra cosa es que si consigan o no el efecto de amedrentar a los compañeros, por lo menos parece que evidentemente lo que quieren conseguir es eso. Yo creo que esto es un sinsentido. O sea, está clarísimo que lo que sucede en una investigación penal que afecta al fiscal general del Estado, lo que sucede en general en investigaciones que hace el Tribunal Supremo, son asuntos de interés general en los que los periodistas tenemos el deber de informar a la opinión pública y de informar con rigor. Y ese rigor nace cuando tenemos acceso al material sobre el que se está debatiendo en el tribunal, en este caso un informe de la UCO. Un informe de la UCO que además publicamos muchísimos medios de comunicación, de manera que entre los periodistas de tribunales nos tememos que estos 4 compañeros son los primeros, pero desgraciadamente no van a ser los últimos. Es una investigación rara contra periodistas porque, como sabéis, los periodistas no estamos obligados por el secreto sumarial. El secreto sumarial es una figura que además tiene una finalidad específica de garantizar el éxito de la investigación, pero que concierne a los jueces, a los fiscales, a las partes del proceso, a los peritos, pero no a los periodistas. Lo que los periodistas tenemos es la obligación de publicar la verdad sobre hechos relevantes. Y hay una crisolada doctrina del Tribunal Constitucional
que desde hace muchísimo tiempo, prácticamente de las primeras sentencias después del nacimiento del Tribunal Constitucional, ha establecido que el secreto sumarial no impide la publicación de información relevante por parte de la prensa, de manera que yo confío en que en este asunto impere la sensatez. Pero de momento ya es... Sí. Bueno, no es la primera vez que llaman a declarar a un periodista sobre algo que ha publicado que está sometido al secreto. Como o sea, imputado, esto como no es como tampoco. investigado. Como investigado. Pero la verdad es que aquí han confluido quejas tanto de la fiscal de Madrid como del fiscal general como de González Amador, que también ha denunciado a periodistas en cuanto... Bueno, alguna experiencia tengo al respecto. En este caso, a otros nos han denunciado también por revelación de datos del procedimiento y al final daremos cuenta, porque los periodistas, como todos, tenemos que dar cuenta de nuestras actuaciones ante los jueces y explicaremos qué es nuestra obligación y explicaremos que no podemos contar cuál es la fuente, claro. Pero la Fiscalía de Madrid ha presentado 9 denuncias por presunto trato discriminatorio en residencias de Madrid durante la pandemia. Las denuncias se interponen contra las geriatras del Enlace, los geriatras del Enlace y de los hospitales, según una nota difundida o distribuida por la propia Fiscalía. Desde septiembre del 2022 hasta hoy, los juzgados madrileños han archivado 63 denuncias contra las muertes en residencias, la mayoría interpuestas por omisión del deber de socorro y homicidio imprudente. En el trasfondo están los llamados protocolos de la vergüenza que niega el gobierno de Ayuso y que supondrían la prohibición de que los ancianos de las residencias que enfermasen fueran trasladados al hospital. Hablará y acabará cuando tenga que hacerlo. Entiendo que será un alivio para los familiares de las víctimas, pero políticamente tenemos una responsabilidad y la señora Ayuso tiene que hacer frente a esa responsabilidad. Isabel Díaz Ayuso no solo no ha pedido perdón a las familias, no solo ha asumido esos protocolos de la vergüenza, sino que empieza a negar la existencia de esos protocolos, sigue insultando a las familias. Hemos asistido a un espectáculo lamentable, ¿no?, entre el Partido Popular y los grupos de la izquierda, donde se han estado echando a la cara los fallecidos de las residencias. Madrid fue la primera región en reaccionar, que las medidas que tomó fueron las adecuadas y fueron las acertadas y fueron las medidas que el gobierno de la nación primero rechazó, después trató de obstaculizar, luego permitió y luego hizo obligatorias. Todas, tengo entendida, de las denuncias han sido archivadas. ¿Ahora se abren estas nuevas o no fueron todas? No todas. No todas. Ha habido decenas de denuncias, sobre todo referidas a la primera época de la pandemia. Creo que además ha habido una investigación por parte de la Fiscalía y después de los juzgados especialmente intensa en la Comunidad de Madrid, aunque no en términos, quiero decir, ha habido muchos fallecimientos en residencias de ancianos durante la pandemia en Madrid, pero también los ha habido en otras comunidades autónomas y si tomamos los datos de densidad poblacional, seguramente no será la comunidad con más impacto de fallecimiento, pero no seré yo la que me oponga a una investigación exhaustiva. Lo mismo que decía antes, no vayan a los tribunales para las guerras políticas de insultos de tal, para esto sí. De todas las denuncias que ha habido hasta ahora, y ha habido decenas, más de un centenar, con diferencia, de momento han prosperado 2 que están ya en fase de juicio oral, de manera que se han mirado una a una, se ha recibido a los familiares. Esta vía, la última, responde a una denuncia colectiva de noviembre que ha estado investigando la Fiscalía en diferentes áreas durante todos estos meses y ha judicializado 9 que no se habían visto en las fases anteriores. Veremos, porque la vía, lo que a mí me dicen en la Fiscalía es que el foco de la investigación, que sería una inasistencia a los residentes por motivos discriminatorios, es de una prueba complicada, de manera que no vamos a echar las campanas al vuelo intentando generar una expectativa que después igual no se ve confirmada. Pero en todo caso hay que tirar para adelante por mínima que sea la posibilidad de prosperar. Bueno, yo creo que la denuncia de hace unos meses de octubre, incorporando este nuevo delito presentada por las familias de fallecidos en las residencias, abre una fase distinta a la anterior, incluso en lo que es la actuación de la Fiscalía, porque hay que distinguir la fase en la que la Fiscalía Superior de Madrid tuvo una actuación
lenta, tardía o incluso despreciando las diligencias que podrían haberse hecho respecto a las denuncias. No sé yo si eso es así, Jesús. Bueno, yo creo que hay, si quieres, no quiero repasar lo que son los datos de cómo se actuó en la fase anterior y cómo se han ocupado desde la Fiscalía de Madrid, de la Fiscalía Provincial, cómo sí en estos meses, desde octubre, han hecho una cantidad de diligencias, de escuchas a testigos, a denunciantes, a familiares, a profesionales de las residencias que no se habían hecho anteriormente. Y en base a eso... Yo tengo aquí el informe, si quieres te lo dejo. Todas las... Área de Móstoles, área de Alcalá... Sí, no, cuidado. Quiero decir que es que Móstoles, al final... Getafe es muy diferente a cómo actuó la Fiscalía de Madrid. Insisto, y leyendo lo que es el auto que ha elevado hoy la Fiscalía de Madrid y que va a poner en manos de los jueces, hay novedades a mi juicio importantes. Por ejemplo, dice expresamente que... fueron muy pocas las comunidades autónomas de nuestro país que dictaron este tipo de protocolos, significando especialmente la Comunidad de Madrid. Cuando se dice pasó más o menos lo mismo en todas partes, no es verdad y lo dice ya también la Fiscalía. Y segundo es que dice que espera que a través de las actuaciones se señale también no solo a los que cita ya como investigados, sino a los autores intelectuales del protocolo de la vergüenza del que mañana se cumplen 5 años. Que desveló Infolibre y que fue negado en primer lugar por la Comunidad de Madrid por algo. Lo negó y luego tuvo que admitir que ese documento existía, luego lo despreció. Pero ahí está el contenido y 5 años después, justo cuando van a prescribir esos delitos, bueno, se abre una esperanza, como mínimo, ¿eh? Como mínimo se abre una esperanza. Pues precisamente la polémica por las residencias, la gestión, los protocolos, se recrudece entre las instituciones, los partidos y los políticos. El viernes pasado, Almeida, alcalde de Madrid, rompió relaciones con la socialista Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el ayuntamiento, después de que esta calificase de asesinatos lo ocurrido. Luego, Reyes Maroto pediría disculpas. Además, el PP de Madrid anunció que rompía relaciones también con el delegado del Gobierno. Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, se lo anunciaba en una carta a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, asegurando que es indigno del cargo que ostenta y que representa lo peor de la política y de la condición humana. Hoy el delegado del Gobierno ha devuelto la misiva a Serrano, lamentando, ha dicho que se le haya atragantado la fruta, deseándole una pronta recuperación a él y a su partido. Están mal, decíamos, Ainhoa, las cosas la relación entre el PSOE y el PP en toda España, pero en Madrid debe ser que está en el centro todo el cogollito muy concentrado, que es, vamos, aquello ya, muchísimas atmósferas de presión. Yo no sé si había muchas relaciones que romper, pero bueno, ya las han roto y creo que el nivel político deja mucho que desear con la fruta, los asesinatos y todo esto tiene de telón de fondo el sufrimiento de miles de familias que perdieron a sus seres queridos, a sus mayores en las residencias en lo peor de la pandemia. Creo que instrumentalizar políticamente a las víctimas y el dolor de esas víctimas, que no es la primera vez que lo vemos habitualmente, hace un flaco favor a la política, no es nada edificante y luego traslada esa sensación de sobreactuación. Yo cuando vi ese canutazo de Reyes Maroto en un perfil que para nada se identifica a ella con ese tono de llamar asesinos a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, creo que están llevando las cosas hasta un extremo, que se está normalizando el exabrupto y la barbaridad y que veníamos de hablar del discurso trampista, pues creo que algunos se lo tienen que hacer mirar. Totalmente, estoy muy de acuerdo. El CIS, del que hablábamos antes, siempre saca entre los problemas más importantes para los ciudadanos a los políticos, a la política y a los líos que tienen los políticos entre sí. Y hay veces que tienen bastante razón los ciudadanos. En este tipo de cosas lo corrobora, ¿no? Que los políticos se dediquen a hablar de los políticos, de lo que dicen unos y otros y a tirarse los trastos a la cabeza, cuando debajo de ese ruido hay un sufrimiento tan grande, hay el recuerdo de unos protocolos de la vergüenza y el recuerdo de una pandemia hipermortal como fue la del COVID, me parece indigno. Yo siempre defiendo la política, siempre defiendo la altura de nuestros representantes políticos y creo que no hay que caer en la desesperanza, porque la desesperanza y la desmoralización con respecto a la política nos llevan al populismo y al abismo moral. Pero hay veces que dan ganas de no defenderlo.